bienvenidas. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas. Hola, Lick, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Luzán. estamos? Buenas noches, licenciada. Pues bienvenidos todos. ¿Qué tal? Fíjense que solo vamos a agregar esta parte de los tratados de Belice. Fíjense que esto es parte del capítulo sobre el régimen conservador, ¿sí? Pero ahí voy a silenciar acá a Zoraida. Bueno, entonces, Zoraida, no sé si usted quiere comentar algo. No, Lick, nada. Ah, ok, sí, es que fíjese que se estaba encendiendo su micrófono. Lo siento. Ok, no hay problema. Bueno, entonces, fíjense que vamos a agregar esto sobre los tratados de Belice, que a mí se me había pasado. Habíamos mencionado solo el Huayca y Sinena, ¿verdad? Pero siempre en el segundo parcial es un punto de examen, ¿verdad? Siempre se pregunta sobre estos tratados, entonces sí lo vamos a agregar. Ok, bueno, entonces vamos a empezar comentando que la ocupación de Belice comenzó desde que nosotros pertenecíamos todavía a España, ¿verdad? Éramos colonia española. Entonces, y realmente fueron piratas, contrabandistas ingleses los que llegaron a las costas de Belice. Y pues ellos se fueron allí instalando, ¿verdad? El tema fue que como también habían empezado bueno, también se instalaron en otros sitios, digamos, de Centroamérica, lo que en entonces era la Capitanía de Guatemala. Por ejemplo, se apoderaron de un área de Nicaragua, también de algunas zonas de Honduras, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que Inglaterra pues era una potencia importante, ¿verdad? Y entonces estaba viendo cómo iba, ¿verdad? Apoderándose de algunos territorios pues, que eran de España. Para evitar que siguiera metiéndose, ¿verdad? Y quitarlo de otras, de sus propiedades, podríamos decir. Entonces España suscribe el convenio de Versalles. Este convenio va a ser, obviamente, entre España e Inglaterra, porque nosotros todavía éramos parte del reino español, ¿verdad? Y entonces España le dio permiso a Inglaterra para tener usufructo de una parte de Belice. Esto para que pudieran ellos cortar el palo de tinte. Era un árbol que da precisamente se usaba para teñir telas, ¿verdad? Y como sabemos que los ingleses necesitaban esos tintes naturales, ¿verdad? Para teñir todas las telas que ellos fabricaban, pues para ellos pues sí les interesó, ¿verdad? Entonces, en el Tratado de Versalles, España le va a autorizar a Inglaterra para que pueda instalarse en esta parte de acá, de Río Hondo a Río Belice, ¿verdad? Es esta porción. Posteriormente,
como los ingleses pues no respetaban esos límites, ¿verdad? Tuvo que renegociar España. Y entonces se suscribió el Tratado de Londres. No sé si se distingue por acá. La otra llave que coloqué, ¿verdad? Eh, para que veamos que además de este territorio se agregaba esta otra faja, ¿verdad? Esta otra extensión, a lo que ya España le había dado permiso a Inglaterra, que allí podían establecerse, pero solamente para explotar pues ese palo de tinte, y también les autorizó que podían cortar, por ejemplo, caoba, que es una madera preciosa, y otro tipo de siembras que podía haber aquí. Algo bien importante es que España, del lado de Belice, no había establecido poblados, ¿verdad? No había aldeas, ¿sí? Ciudades, villas. Entonces, eso fue aprovechado por los ingleses, ¿verdad? A ellos les convenía porque así se podían esconder y pues eran como que tenían esa independencia, ¿verdad? No estaba otras personas ahí como que vigilando qué estaban haciendo, ¿sí? Posteriormente, bueno, ya hablamos del Tratado de Versalles, también del Tratado de Londres. En los dos siguientes tratados aparece Estados Unidos. Y me van a decir ustedes, bueno, ¿y cuál y por qué Estados Unidos tiene que opinar algo, ¿verdad? Acerca de Belice? Si vemos en estas fechas de los tratados, pues ya nosotros nos habíamos independizado, ¿verdad? Ya desde 1821. Entonces, los siguientes, que se firmaron varias décadas después de la independencia, se supone que se habrían tenido que negociar entre Guatemala e Inglaterra. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre por qué Estados Unidos estaría participando en estas negociaciones? ¿Qué tal, don Edwin? Buenas noches, licenciada. Bueno, Estados Unidos siempre tiene intereses sobre Inglaterra porque fue una de sus colonias, Estados Unidos de Inglaterra. Pero es de hacer notar, yo tengo conocimiento que Guatemala firma todos los tratados que se le ocurran, todo. Y en el caso de Estados Unidos no firman, ellos no firman tratados. De esa cuenta es que Estados Unidos no tiene tratados de extradición, otros tratados por su misma soberanía y por el hecho del principio de la seguridad nacional es que no firman tratados. Pero en esa época lo hacían porque para ellos Inglaterra era un aliado y era una posición estratégica. Entonces, como le digo, Guatemala sí firma cualquier tratado. Todos los tratados que le ponen los firma Guatemala. Hoy en día así es. Es lo que yo sé, licenciado. Ok, gracias, don Edwin, muy amable. A ver, ¿alguien más que quisiera opinar algo sobre por qué Estados Unidos estaría firmando esos tratados, ¿verdad? Si nosotros ya éramos independientes. ¿Por qué sería? ¿Qué interés había ahí?
fíjense que por el territorio de Belice, sí, así es, Marta, sobre el territorio de Belice. Fíjense que, bueno, Inglaterra venía siendo una potencia muy importante, ¿verdad? Que competía contra España, Francia, ¿no? Desde la época que llegaron acá los españoles, ¿sí? Pero posterior a su independencia, Estados Unidos se fue volviendo una nación muy poderosa. En lo económico, en lo político, ¿se acuerdan ustedes que acá los liberales admiraban mucho la democracia estadounidense, el modelo como se habían organizado, en fin? Y entonces se empezó a volver tan poderoso Estados Unidos que entonces inició una política que se conoce como la doctrina Monroe. Monroe fue un presidente estadounidense que hablaba de que América era para los americanos, para neutralizar a los países, dice Pame. Pues algo así, ¿verdad? Digamos, sería el argumento que utilizaron los estadounidenses, porque ellos lo que manejaban era, bueno, como nosotros somos el hermano mayor, ¿no? El gran hermano, somos más poderosos, somos fuertes, nosotros vamos a cuidar a nuestros hermanos menores, ¿no? Todos los países de América Latina. Y así se empezaron ellos por un lado, a frenar la injerencia de otras potencias, digamos, en este caso de Europa, ¿no? Como Inglaterra, y a decir, no, esto es de nosotros, ¿sí? Y entonces, eso de América para los americanos era como más América para los gringos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, por eso, Estados Unidos suscribe este tratado, que sería el Clayton-Bulwer, con Inglaterra. Estados Unidos ya estaba buscando dónde construir el canal, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos mencionado eso del canal de Panamá, que si se iba a hacer en Panamá o en Nicaragua, en fin? Entonces, Estados Unidos ya estaba viendo eso, ¿sí? Pero, o sea, le convenía tener presencia en Centroamérica, pero también quería frenar a Inglaterra. Por eso va a aprobar este primer tratado, ¿sí? Va a buscar ese acercamiento con Inglaterra. Y entonces, allí lo que van a suscribir va a ser que ninguna de esas dos potencias podía fundar colonias en territorio centroamericano, ni dominar, ni conquistar, en fin, ¿sí? Entiéndase, ni Inglaterra ni Estados Unidos. Así frenaba Estados Unidos e Inglaterra si quería seguirse metiendo, porque como habíamos mencionado, ya había estado Inglaterra en Nicaragua, en Honduras también, y entonces Estados Unidos así como que ponerle un alto. Para Estados Unidos sí realizar sus intereses, ¿no? Y posteriormente van a suscribir este otro acuerdo que se conoce como Dallas-Clarendon. En este acuerdo, ya vemos, fueron dos tratados firmados entre Estados Unidos e Inglaterra. Aquí lo que va a hacer es decirle, bueno, es reconocerle que Inglaterra sí tiene, digamos, autoridad sobre más territorio de Belice. Y con esto decirle, bueno, está bien, mira, te reconozco que sí, tenés derecho sobre este territorio de Belice, pero entonces déjame a mí tranquilo para que yo siga viendo lo del canal. Y entonces, aquí en este tratado, le va a reconocer a Estados Unidos que el derecho que tiene Inglaterra sobre Belice va a llegar hasta el río Sartún, o sea, hasta acá, que es el límite, ¿verdad?, que tiene actualmente.
Y posteriormente, entonces ya 3 años después de ese tratado Dallas-Clarendon, ahí sí va a intervenir Guatemala, ¿verdad? Ahí vamos a estar durante el periodo conservador, va a estar gobernando Carrera, que es cuando se negoció el del Huayca y Cinena, ¿verdad? Que ese sí lo habíamos mencionado dentro del periodo conservador, en donde se entrega el territorio de Belice a cambio de la construcción supuestamente de una carretera que conectará la capital con el Atlántico, ¿verdad? Con algún punto en Izabal, ¿sí? Hasta el Atlántico. No sé si aquí tengamos algún comentario, alguna duda. No sé si quedó claro o si estaba muy confuso. Yo estoy bien, licenciada. Está claro, dice Luis. No Sí. sé qué dicen los compañeros. Es que fíjense que yo puse estas llaves de color gris, tal vez no se distinguen Todo bien, tanto, ¿verdad? gracias. Está claro, le pongo otro colorcito. Les fui mostrando acá lo del mapa para que miremos, ¿verdad? Cómo a través de los tratados se fue extendiendo, ¿verdad? Como que la concesión, ¿verdad? O el permiso para que Inglaterra fuera extendiéndose, ¿verdad? Dentro del territorio de Belice. Actualmente, lo que se está discutiendo ya solo está pendiente establecer la frontera, ¿verdad? En esta parte que es la zona de adyacencia, que es lo que no sé si recuerdan ustedes que se realizó un referéndum, ¿verdad? Sobre este tema de Belice en 2017, en donde se preguntaba si estábamos de acuerdo en que se fuera a la Corte Internacional de Justicia este caso para que la Corte pueda mediar, ¿verdad? Y que se resuelvan esos problemas de límites, ¿verdad? O sea, ya que se establezca la frontera, que ya quede fija, ¿verdad? Porque ahorita, como todavía esto no se ha resuelto, pues esa parte se le conoce como la zona de adyacencia. Y a veces pues hay inconvenientes, ¿verdad? Si hay personas de Guatemala que sin querer se pasan la frontera y están caminando del lado de Belice, o algunos pescadores que están en aguas de guatemaltecos, digamos, que están pescando en aguas de beliceñas, ¿no? Que se van pasando de ese lado. Entonces, eso está pendiente de que se resuelva. Bueno, entonces, ¿estamos claros aquí con esto de los tratados de Belice? Sí, dicen los compañeros. Bueno, entonces les voy a compartir la presentación. Hasta aquí sería entonces el contenido para segundo examen parcial. Acá en la diapositiva tengo los capítulos, ¿verdad? Que vamos a examinar, que sería desde el capítulo de capas y clases sociales. Si se fijan, no vamos a examinar ahora el tema de la universidad. Pienso que el capítulo de la universidad, siento que hasta acá tenemos bastante contenido. Es suficiente, ¿verdad? Para que podamos estudiar. Vamos a tener repaso. Como nosotros tenemos clase martes y viernes. Todavía tenemos chance porque la próxima, yo había pensado hacer el repaso este viernes, pero fíjense que como la próxima semana que vamos a estar en examen, todavía tenemos clase el martes. Podríamos hacer el repaso ese día. Pero ustedes tienen al día siguiente filosofía, ¿verdad? Bueno. Sí, pero sí lo podemos hacer el martes.
¿O lo hacemos este viernes de una vez? El viernes, licenciada. La ventaja del viernes es que queda grabado, ¿verdad? Eso estaba pensando. Sí, Lic, de viernes, porfa. Ok, bueno. Entonces, hasta acá, ¿verdad? Acuérdense, esta presentación de los tratados sobre Belice se las voy a compartir en Classroom, en el apartado sobre el régimen conservador. Ahí va a aparecer. Bueno, ok. Entonces, me voy a pasar ahora a la siguiente presentación. Entonces, por favor, no vayan a faltar, ¿verdad? Hay que aprovechar que como es en línea la clase, se pueden conectar desde donde ustedes estén, ¿verdad? Entonces, y les voy a tener una presentación también para el repaso. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a hablar acerca de la Revolución del 44. Dentro de la historiografía de Guatemala, se le ha llamado Revolución Nacionalista. ¿Por qué creen ustedes que se le haya llamado así? Revolución nacionalista. ¿Cuál era la necesidad, no, de identificarla de esta manera? ¿O por qué? Si estoy viendo. A ver, este es el capítulo del libro. Aquí estaríamos en el capítulo 19. Nacionalista, que es propio de Guatemala, dice Marta. Algo histórico, muy bien. Fíjense que esta revolución se va a distinguir porque quienes la proponen buscan, obviamente, que haya un desarrollo de la cultura, de la educación, del empleo, de los derechos, ¿verdad? Pero también ir quitando la dependencia que hay, ¿verdad? Y también el poder que tienen empresas de otros países, ¿no? Bueno, ok. Porque derroca al régimen del dictador, dice Pame. Bien. Entonces, fíjense que vamos a hablar un poco cómo se encontraba el país, ¿verdad? Antes de la revolución. Ya habíamos mencionado que Ubico pues fue el tercer dictador, ¿no? De ese periodo liberal, que llegó en un momento difícil, ¿verdad? De mucha necesidad económica por la crisis que hubo en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces pudo estabilizar la economía. Pero además de esa preocupación por la economía, también Ubico tenía dentro de sus preocupaciones, ¿verdad? Estaba el tema de contener el avance del comunismo internacional. Van a decir ustedes, bueno, ¿y por qué? Si realmente acá en Guatemala sí se había empezado un partido comunista, pero tenía muy pocos integrantes, realmente no tenía tanto apoyo. Pero del lado de México estaba todo el tema de la Revolución Mexicana y allí había muchos sindicatos y había unos que eran anarquistas, otros que se declaraban socialistas y en fin, como que estaba esa libertad, ¿no? De que ellos pudieran organizarse y profesar esas ideologías, ¿sí? Entonces, bueno, y en Centroamérica también había algunos países en donde habían ido surgiendo, que Partido Comunista, se iban organizando sindicatos y había mucha comunicación entre ellos. Entonces había algunos sindicalistas importantes que se trasladaban hasta acá, entonces había mucho intercambio de ideas entre ellos, ¿verdad? Platicaban
qué forma de organización era mejor. Iban surgiendo más sindicatos, federaciones obreras, si se iban a la huelga, en fin. Y cuando llega Ubico, todo eso termina, ¿verdad? Porque Ubico secuestran a los líderes sindicales, a los pocos que habían formado ese partido comunista, un montón. Los líderes sindicales desaparecen, otros van a la penitenciaría. Y fíjense que hay un autor que ha hablado de la época de Ubico como la aldea de Ubico. Yo no sé si ustedes conocen una película que se llama La Aldea. Es una película así de suspenso, como de miedo, como... No, ahí les voy a compartir el anuncio o algo así. Fíjense que esa película es sobre una comunidad que decide que se van a aislar del mundo porque el mundo es malo. Y entonces a sus jóvenes les cuentan historias, les meten mucho miedo para que no salgan de ahí. Y les dicen que si se salen de los límites permitidos, ¿no? De su comunidad, hasta donde llega el alambre, ¿no? La cerca. Que ahí hay unos espíritus y unos seres así malvados, ¿no? Que los pueden matar, en fin. Entonces les meten mucho miedo. Bueno, esta idea de la película de la aldea, se las cuento porque cuando se habla de Guatemala como la aldea de Ubico, varios autores plantean que Ubico quiso mantener a Guatemala aislada, porque en el mundo estaban pasando muchas cosas y no quería que aquí la población, por un lado, que no hubiera sindicatos, pero tampoco que las personas se informaran acerca de las revoluciones que estaban dándose en otros lugares o de cómo surgían tantos sindicatos y que participaban abiertamente, ¿verdad? En asociaciones internacionales que eran comunistas, que eran socialistas o anarquistas, ¿no? Y eran grupos sindicales que iban agarrando mucha fuerza. Entonces, Ubico trató de mantener al país como apartado de esas, para él, malas influencias, malos ejemplos, ¿verdad? Ok. La economía no había avanzado tanto. Fíjense que, aunque al inicio Ubico fomentó la diversificación, ¿verdad? Que aquí se cultivaran más cosas. Porque, por ejemplo, la harina de trigo era importada. Los hilos que usaba, por ejemplo, la empresa Cantel, el algodón más bien, ¿verdad? Que utilizaba Cantel para hacer sus hilos, eran importados. Y así un montón de cosas. Entonces, como decir, bueno, que empecemos a producir acá. Pero posteriormente Ubico fue frenando ese tema de la industria, ¿verdad? Como para evitar que hubiera más obreros. Entonces, había dentro de los empresarios un grupo que quería como que ir avanzando más, ¿verdad? Que hubieran más fábricas, en fin, tecnificar más el campo. O sea, ya no solo, digamos, exportar banano u otros productos, sino como que ir haciendo ciertos tipos de alimentos o jaleas o fabricar de allí que algunos medicamentos, en fin, ¿verdad? Como que ir sacándole más partido, ¿verdad? No solo las puras materias primas. Pero Ubico detenía esos procesos. Entonces los empresarios ya no estaban tan, un grupo, ¿verdad? Un buen sector ya no estaba tan conforme con esa forma de gobernar. Otro tema era que la población pues no lo quería, ¿verdad? Dijimos que limitaba mucho el desarrollo de los jóvenes, ¿verdad? Que pudieran mejorar, tener un mejor empleo. Tenía la población súper dominada, ¿verdad? La población en el campo con esa ley de vialidad contra la vagancia. Y además, en el último año, antes de que renunciara, había aprobado un decreto
que autorizaba que los finqueros podían matar a cualquiera que se metiera a su finca, ¿verdad? Y que lo agarraran robando algo, o sea, como que cortando alguna fruta o algo de café, en fin. Entonces, les daba demasiado poder, ¿sí? Obviamente, había sectores que ya no querían este tipo de gobernante. Imagínense, ya habíamos tenido 22 años Estrada Cabrera, ¿no? Hasta el 1920. Y luego en los 30 ya llega Ubico. Entonces ya otros 14 años, ¿no? De dictadura. Además dijimos que no quería a los maestros, ¿verdad? Y entonces se empezaron a organizar. No hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Fíjense que dentro del contexto internacional, que vamos a ver que siempre es clave, ¿verdad? Venían pasando cosas bien importantes. Estaba ya al final del periodo de Ubico, estaba librándose la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1939, ¿verdad? Y entonces, fíjense que curioso, ¿verdad? Porque Estados Unidos y a través de la United Fruit Company habían apoyado a Ubico para que llegara a la presidencia y luego para que siguiera gobernando. Pero durante la Segunda Guerra, Estados Unidos va a tener un cambio importante porque obviamente ahí estaban peleando contra el fascismo, contra la ideología nazi de Hitler, en fin, contra sistemas totalitarios, ¿verdad? Que restringían a las personas. No sé si alguien quisiera opinar algo sobre esto de la Segunda Guerra, porque fíjense que Estados Unidos acá, el discurso que va a empezar a manejar va a ser de que la democracia se instale en todos los países. Y fíjense que aparecen aquí, en la parte de arriba, está Roosevelt, que fue de los protagonistas de la Segunda Guerra, junto a Winston Churchill. Fíjense que ellos se reunieron, se dice que en un lugar secreto, ¿verdad?, del Atlántico, y suscribieron un documento que se conoce como la Carta del Atlántico, ¿verdad?, que habla de 4 libertades. La libertad de creencia, la libertad de palabra, la libertad del temor y la libertad de la miseria. Así bueno, es una traducción que se ha hecho, ¿verdad? ¿A qué creen ustedes que se refiere esto de la libertad de creencia? Libertad de religión, licenciada. Libertad de religión, muy bien, Luis. Muy bien, Marta. La libertad de palabra. La libertad de poder expresarse. Libertad de expresión, ¿verdad? Así es. Entonces, aquí se empiezan a abrir, ¿verdad? Como que los espacios. O sea, ya no hay, digamos, cabida para aquellos regímenes que controlan y que restringen tanto a la persona, que no le dejan ejercer sus derechos, ¿verdad? También se habla de la libertad del temor. ¿Qué será eso? Aquí viene Fabiola. ¿De qué estamos hablando cuando decimos la libertad del temor? Fíjense que ahí a lo que se referían ellos era a vivir sin miedo. Y luego la libertad de la miseria, no dejarse dominar, dice Marta, así es. Y la libertad de la miseria. Como que vivir, ¿verdad? Sin pobrezas. Ajá. Bueno, así es una traducción no tan buena, ¿verdad? Pero
Entonces, imagínense, se critica a esos regímenes como el de Hitler, que eliminó a más de 6 millones de judíos, ¿verdad? Por esas sus creencias de superioridad racial, en fin. Y los tuvo, si ustedes han visto películas, ¿verdad? De la Segunda Guerra, encerrados en los guetos, luego los campos de concentración, cosas horribles, tremendas, los experimentos que hicieron, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas dos potencias que participaban en la Segunda Guerra, como los aliados, digamos, los buenos de la película, empiezan a hablar de estas libertades. Y entonces Estados Unidos ya no se podía echar para atrás, ¿verdad? Porque decir, ya somos demócratas y apoyamos estas libertades, pero en Guatemala apoyamos a los dictadores como Ubico, ¿sí? O sea, eso ya les daba mala fama, podemos decir, ¿verdad? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? No, Ligda. Ok, Jackie, bueno. Además de este cambio importante en el discurso de Estados Unidos, pues también aquí a la vecindad, ¿verdad? Y muestro aquí de mi lado izquierdo como imaginándome el mapa, ¿verdad? Que de aquí para arriba ya sea México y después Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, dentro del tema este de que avanza la Revolución Mexicana, fíjense que un general que se identificaba como socialista, que era Lázaro Cárdenas, o sea, él llegó a la presidencia de México, ganó las elecciones, nacionalizó el petróleo y además hizo una reforma agraria. Reparte tierras a los campesinos, a las comunidades. Y aquí, ¿cómo estaban acá los campesinos en el campo? ¿Cómo se encontraban? Sin tierras propias, como dice Alejandra muy bien, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo estaban? ¿Se acuerdan cuáles eran las leyes de trabajo forzado de la época de Ubico? Esclavizados, muy bien, sometidos a los finqueros. Así es. A través de la ley contra la vagancia, la ley de vialidad, ¿sí? Y pues Ubico era general y el otro señor Cárdenas también era general, ¿sí? Entonces, como que Ubico tratando de que aquí no se supiera, que no se enteraran, como que blindando esa información, pero finalmente todo se sabe, ¿no? Hay personas que viajan, que salen, en fin, que van a una beca. Entonces, más de alguna persona o en alguna carta, ¿no? Se va difundiendo la información o por el radio de banda ancha, en fin, se van conociendo. Aquí en Guatemala se empezaron a organizar. Los maestros pues querían aumento salarial, no querían a Ubico, lógicamente, con esas autoridades que eran militares, los tenían con disciplina militar, marchando como militar, muchas restricciones para las maestras, ¿no? Los estudiantes estaban hasta aquí de esas autoridades igualmente, ¿verdad? Militarizado. Fíjense que a los estudiantes de la universidad los mandaban a hacer el entrenamiento de reservas. O sea, su entrenamiento militar, ¿verdad? Y todo. Y además de que las autoridades pues eran de así, ¿verdad? Y toda esa disciplina. ¿Y saben qué se les ocurrió? Porque tampoco se podían comunicar entre ellos, porque los grupos, cuando se miraban más ¿qué? 5, 6, 7 estudiantes platicando, digamos, de diferentes facultades, era sospechoso.
¿Qué creen ustedes que se les ocurrió a estos chicos para empezar a platicar? Hasta ahí las facultades que existían eran Derecho, Medicina, Farmacia, Ingeniería. Entonces, también estaba ya Agronomía. O empezaba, no todavía estaba Agronomía. Entonces, se les ocurrió organizar una lección de reina universitaria para que así los dejaran estar todos juntos, las facultades, en un mismo auditorio. Y con ese pretexto se empezaron a reunir, ¿verdad? A organizar y etcétera. Y debajo de agua, pues iban organizándose, retomando lo de la AEU, ¿verdad? La Asociación de Estudiantes Universitarios, la Asociación de Derecho. Y también, pues, se iban comunicando con los maestros, ¿verdad? Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Está claro todo? Sí, Linda. Sí, licenciada, está claro. Ok. Es que a veces siento que yo solita estoy aquí, va a hablar. Yo digo, bueno, No, Linda, aquí si estamos. alguien quiere comentar algo. Linda, ¿en qué año se formaron las asociaciones estudiantiles? Fíjese, Jackie, que en los años 20 empezó la AEU, también la Asociación del Derecho. Pero posteriormente, ¿verdad? Cuando entra La AEU Ubico, fue la primera entonces, Linda. sí fue la primera. Uh-huh. Pero en la época de Ubico que ya no se permitían, o sea, ni organizaciones de trabajadores como los sindicatos, ni las organizaciones estudiantiles. Era mucha el control, ¿verdad? Porque imagínense, si eran sospechosos se los llevaban a la penitenciaría y hasta los torturaban. Entonces, les digo esto de que tuvieran tanto miedo de reunirse con estudiantes de otras facultades, era algo, ¿verdad? Pero que temblaban, ¿verdad? Pero se cansaron. Ahí sí que perdieron el miedo. Como se llama este libro de Galich, del pánico al ataque, ¿verdad? Estaban con aquel miedo, pánico del dictador, pero llegó un momento en que dijeron, no, hasta aquí llegamos. Y se les ocurrió, ¿verdad? Bien ingeniosos, dijeron, bueno, una elección de reina, que lo van a ver como algo político, ¿no? Y se empezaron a reunir. Y en eso, y esto lo cuenta Galich en este libro del pánico al ataque. Vieran bien interesante este libro. Por acá está, que será acá en chiquitito. Porque Galich estudiaba Derecho. Dijeron, bueno, hagamos una elección de reina, ¿sí? Y entonces ahí ya se empezaron a platicar y dijeron, sí, volvamos otra vez, reorganicemos la AEU, la Asociación de Estudiantes Universitarios, también los de Derecho, sí, hay que retomar la de la asociación, porque había habido otro intento, ¿verdad?, de la Asociación de Estudiantes. Y ahí pues otra vez, ¿verdad? Así dentro de que, sí que las candidatas y que miremos el salón y que las sillas y todo, pues tenían pretexto para juntarse. Y pues también para ir a platicar con los líderes magisteriales, ¿verdad? Como don Manuel Echeverría. Y fíjense, todo fue junio del 44. Cansados hasta aquí del dictador, ¿verdad? Como habíamos dicho, pues Estados Unidos ya le había quitado su apoyo. Y entonces hubo una jornada de protestas durante, como entre el 1 y el 22 de junio, podríamos ubicar los estudiantes protestando. Posteriormente, el día 22, Ubico
emitió un decreto en el que se prohíbe, o sea, digamos que se entendía que estaban prohibidas las protestas, ¿no? O sea, no había un decreto antes en el que se estableciera, porque Ubico decía que era demócrata, pero no se permitía. Había mucho control y todo, digamos, las autoridades de los establecimientos y todo, ¿verdad? Que arrestaban a los estudiantes y en fin. Pero ahí Ubico dice, bueno, vamos a sacar un decreto en donde se prohíben las protestas. Quedan restringidas las garantías, ¿verdad? Como decir, estado de excepción. Como quien dice, mucha no entienden. Si ya desde antes ustedes estaban sabidos que aquí nada de protestas y nada de organización estudiantil, ¿verdad? Y entonces le contestan con el memorial de los 311. 311 ciudadanos distinguidos, diferentes comerciantes, profesionales, ¿verdad? Se reúnen y le mandan una carta al presidente. Se la van a entregar a la casa presidencial. Ese se conoce como el memorial de los 311, donde firman todos ellos, entre ellos también gente del partido de Ubico, y donde le dicen, presidente, restablezca las garantías. No podemos estar funcionando de esta manera, ¿sí? No se le puede ir así a los estudiantes. Y entonces, Ubico, pues no se echa para atrás, ¿verdad? Después de esto, pues hay marchas también de los profesores. En la mañana del 25 van a haber marchas, va a ser la marcha de los hombres, de los maestros. Y Ubico les tira a la policía montada, o sea, la policía andaba a caballo, ¿verdad? Sin nada que motos o patrullas, eran a caballo, ¿sí? La policía montada para dispersar la manifestación. Aún así, en la tarde iba a salir la manifestación de las profesoras, que iba a salir de ahí de la iglesia de San Francisco, en la zona 1. Ahí pues iba doña María Chinchilla. Y entonces hay balazos, ¿verdad? Y fallece doña María Chinchilla, lamentablemente. Al otro día, ella murió, ¿sí? Empiezan a disparar contra las maestras, muere doña María Chinchilla. Y al día siguiente en la capital todos los negocios cerrados, ¿verdad? En protesta contra el dictador. Le mandan un segundo memorial que se conoce como el Memorial de los 6. Aquí sí hasta gente de confianza de él, como su doctor, que era su gran amigo y todo el asunto. Decirle, ya no que restituya los derechos, sino que mire, renuncie. Señor presidente, ya renuncie. Ya estamos cansados de esto. Eso sí le duele, ¿verdad? Porque gente cercana, hasta uno de sus primos, en fin, su doctor. Entonces está muy dolido, muy ofendido, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pero si soy como que la reedición del Reformador, yo estoy desarrollando al país. Y entonces presenta su renuncia. Esto va a ser el 1 de julio. Renuncia y deja en su lugar a un triunvirato. Ustedes van a ver que en Guatemala aparece mucho la figura del triunvirato o una junta de gobierno. Entonces deja a 3 generales gobernando provisionalmente, ¿verdad? Obviamente afines, ¿verdad? Sabe que están dentro de la misma línea de pensamiento de él, ¿verdad? O más manipulables, podríamos decir. Se va Ubico, pero es aquello como que me voy, pero me van a venir a rogar que regrese, ¿sí? Y se va bien ofendido. Y entonces deja a estos 3 generales. Posteriormente el Congreso se reúne y deja solamente a Ponce Baides ya como gobernante provisional, ¿verdad? Ya solo este señor de acá.
Bueno, Ponce Baides va a gobernar del 4 de julio del 44 al 20 de octubre por la tarde, ¿sí? A este periodo se le va a conocer como ubiquismo sin ubico, porque él era de la misma línea de pensamiento que Ubico, ¿verdad? Y fíjense que llega Ponce Baides ofreciendo que va a haber democracia, va a haber apertura política, no se preocupen, vamos a hacer elecciones y yo no voy a ser candidato, propongan ustedes a sus candidatos. Pero después, ahí sí que semanas después dice, sí, yo voy a ser candidato de que no sé qué a la presidencia. Entonces empiezan a asustar todos, ¿verdad? Porque dicen, va a ser fraude y otra vez vamos a lo mismo, ¿no? También asesinan al director del periódico El Imparcial, Alejandro Córdoba. No es que fuera muy crítico del régimen, pues, pero lo asesinan, ¿no? Como jefe de un medio de comunicación bien importante. Y entonces deciden actuar, ¿verdad? La Revolución de Octubre podemos decir que fue un movimiento cívico y militar, porque participaron bastantes civiles, participaron también militares, ¿verdad? Dentro de los civiles, pues estaban, como dijimos ya, los estudiantes, estaban los maestros, estaban también los obreros, había profesionales, empresarios. Fue una confluencia de muchos sectores los que respaldaron la revolución. Y como también se necesitaba, para hacer una revolución se necesitan también militares que participen, ¿no? Entonces, había militares que estaban como a un nivel medio, podríamos decir, ¿verdad? No eran de una jerarquía alta, ¿no? Dentro del ejército. Entonces, capitanes, tenientes. Capitanes. Entonces, estaba Carlos Aldana Sandoval. Él trabajaba en la Guardia de Honor. Estaba Francisco Javier Arana, que era el jefe de tanques de la Guardia de Honor. Era clave, sí, que sacara los tanques. Y estaba Jacobo Arbenz Guzmán. Jacobo Arbenz era el enlace con los civiles. Él tenía buena comunicación. Y entonces, así se pusieron de acuerdo que la noche del 19 de octubre iban a llegar los civiles a la Guardia de Honor. Los iban a dejar entrar para darles armas. Iban a tomar la Guardia de Honor y luego, pues, iban a sacar los tanques para rodear el cuartel de San José, que ahí era donde estaban las municiones, rodear Matamoros, rodear el Palacio Nacional, ¿verdad? La Casa Presidencial, y obligar a Ponce Baides a renunciar. Y fíjense que hasta ahí, sí, ahí todos estudiantes, obreros, maestros, todos llegaron a la toma de la Guardia de Honor. Ahí sí que, y agarrar las armas. Muchos estudiantes de la universidad, ¿no? No sé si se aprecia, pero acá en la foto de arriba vemos un tanque que está ¿cómo se llama? Ay, Dios. Está apuntando hacia el Palacio Nacional, ¿no? El cañón está dirigido hacia el Palacio Nacional. Hay varios combates, ¿verdad? Empiezan a disparar, obviamente, en San José, en Matamoros. Y resulta que en Matamoros estaba combatiendo el hijo de Ponce Baides y fallece. Entonces ahí ya se rindió Ponce Baides. O sea, qué duro para él, ¿verdad? Que haya fallecido ahí su hijo. Entonces dice, ¿saben qué? Ya me rindo, ¿sí? ¿Acuerdan una reunión entre representantes de Ponce Baides y representantes de los alzados, ¿verdad? De la revolución?
Y la reunión se realiza en la embajada estadounidense. Tenían el apoyo estadounidense. Y entonces ahí se ponen de acuerdo, llega un representante de Ponce Baides que lleva su renuncia. Acuerdan que lo van a dejar salir del país, que no hay represalias en contra de él, se va, ¿verdad?, para México con su familia. Y acuerdan también que van a nombrar a una junta de gobierno que va a estar integrada por 2 militares y por un civil. O sea, 2 militares, cada quien representando a una línea dentro del ejército, ¿verdad? A una tendencia, ¿no? Los militares de línea representados por Arana, que vemos acá en la foto del lado derecho, Francisco Javier Arana, ¿verdad? El jefe de tanques. Capitán Jacob Arbenz Guzmán, representando a los oficiales de escuela. Y al empresario Jorge Torilla, ¿verdad? Representando a los civiles. Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar. Como les comentaba, el viernes vamos a tener nuestro repaso. Pues unos tips que les puedo dar ahí para que vayan estudiando. Hagan su listado de los tratados internacionales, ¿verdad? De qué trata cada tratado. Ahí sí que, ay Dios, yo ahí redundando, ¿va? De qué, sí, cuál es el tema de cada tratado, ¿sí? Sobre las leyes que hemos visto, las principales, sobre las constituciones, ¿verdad? Y aparte, pues ya, los gobernantes, como que lo de cada gobernante de estos que hemos destacado, ¿verdad? Bueno, no sé si tengamos algún comentario. No, Lisa, con eso estamos bien. Ok. ¿Qué dice Pame? Solo con una consulta, licenciada, ¿para cuándo va a querer los laboratorios que hemos hecho? Para la próxima semana. Lo bueno es que ya los tienen, ¿verdad? Ok, así como los hemos hecho a mano, ¿verdad? ¿O los va a querer también que los traspasemos a computadora? No, a mano está bien, así como los tienen, sí, porque ya están listos. Okay, muchas gracias. Solo Lisa. les quiero dejar una película que es sobre Doña María Chinchilla y esta parte de cómo se organizan los estudiantes y los maestros. Ahí para que la vean. Les voy a dejar unas 3 preguntas, solo así para analizar esto y para que lo entreguen con los laboratorios. La verdad está bien interesante, es una película guatemalteca, ¿verdad? También así vemos, pues, cómo se vivía en esa época, ¿verdad? Hasta la música, cómo se vestían y todo esto. Bueno, entonces aquí nos quedamos, chicos, jóvenes y jóvenes. Nos vemos entonces el próximo viernes, ¿verdad? Gracias, Lee. Feliz noche. Feliz noche, Feliz Lisa. noche, cuídense. Gracias, licenciada.